FM La Hormiga. Bueno, les decía hace un rato que tenemos la suerte de estar acá al aire con Eduardo Balán, un amigo, un queridísimo amigo, que forma parte del Culebrón Timbal, pero ya también vamos a hablar del Culebrón, pero queremos hablar de la Semana de la Cultura Viva Comunitaria, que es tan importante y que, bueno, después de muchos años de trabajo está haciendo una semana muy fuerte en todo el país, pero en Buenos Aires especialmente va a haber toda una serie de actividades que queremos hablar con él. ¿Estás ahí, Eduardo? Sí, señor. Acá estoy, Carlos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Eduardo? Qué lindo hablar con vos. Igualmente. Bien, todo tranqui. Acá estamos acá en el Culebrón Timbal hace un par de años que empezamos con una escuela primaria que tiene orientación en cultura viva comunitaria. Qué bueno. Estamos a la mañana, así que tenemos ya primero, segundo y tercer grado. Ajá. Y bueno, estoy acá, es un día lindo, todo bien, todo, la verdad, espectacular. Bueno, decíamos eso, acá también en Rosario, porque Eduardo Balán y todo la enorme producción que tiene el Culebrón Timbal está en Moreno, allá en la provincia de Buenos Aires. Contanos, bueno, arrancamos por el Culebrón. Contá a la audiencia un poco qué es la experiencia del Culebrón que ya lleva. ¿Cuántos años, Eduardo? Y este año cumplimos 27 más o menos, porque en realidad son un par más, pero andamos en los 27 años formales, digamos. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Bueno, y contale a la audiencia así, ¿cómo nace el Culebrón y qué es lo que tiene hoy? Porque en realidad son tantas las experiencias que ha venido acumulando en todo este tiempo. Tal cual. Mira, a ver, lo primero, digamos, lo primero que fue el Culebrón Timbal fue un grupo más bien artístico, porque éramos una banda de rock que teníamos toda una propuesta con historieta y con cómics y con teatro, que hablaba de la estética de los barrios de acá del conurbano de Buenos Aires. Uh-huh. Pero el tema es que como en el grupo habíamos muchos que teníamos distintos laburos de comunitarios y también nos afectaba un poco el debate de cómo hacer una obra de arte que no se subordinara a las reglas del mercado y todo. Empezamos a tratar de construir un circuito alternativo. Uh-huh. Y todo eso terminó en todo un planteo de un colectivo cultural y social que después ya fue más que una banda de rock o un grupo artístico, sino que nos metimos en otros temas comunitarios. Cuestión que 27 años después, hoy el Culebrón Timbal estamos, por ejemplo, por presentar un disco nuevo, pero tenemos una escuela en un barrio, también una escuela de arte popular gratuita para la gente acá de Cuartel Quinto, una radio que se llama FM La Posta, una sala de ensayo, hacemos una colonia de vacaciones todos los años acá para los pibes, qué sé yo. O sea que se fue formando una organización de cultura comunitaria, que es ahí como la biblioteca, viste, como la radio, como todo es una organización que nosotros fuimos descubriendo que tiene un nombre, todo eso, que es la cultura viva comunitaria. Todo lo que Eduardo está contando, quedan un montón de cosas afuera, porque es como que, claro, en 27 años, por ejemplo, nosotros acá en la biblioteca invitamos hace un tiempo a una película que realizaron y que la pasamos acá, que fue una experiencia hermosísima, y donde, bueno, uno los ve ahí
en 1000 roles, ¿no? A veces cantando, a veces al frente de una radio o de un espacio de educación popular, o ahora también de educación formal, porque claro, también es todo un salto en este sentido, o haciendo una película. Y además me interesaba, porque a veces hablamos así, y 27 años atrás es un momento, un contexto en plena resistencia a lo que era en ese momento el señor de Anillaco, ¿no es cierto? Claro, tal cual, sí, exactamente, sí. Sí, toda nuestra experiencia cultural está, o sea, nace en la oleada de todos los debates sobre la política, uh-huh, la cultura, la economía que se dieron en la crisis del 2001 y en los años previos, digamos, claro, ¿no? Desde el 90 y pico en adelante, del 91, 92 en adelante. Por eso nace como hermanada el Culebrón nace un poco hermanado con una cantidad de movimientos sociales, de experiencias sindicales también como la CTA, uh-huh, ahí en esa mezcla fue que nacimos, ¿no? Claro. Y hoy del espacio original del Culebrón siguen algunos, otros, uno sabe que en 27 años se producen, claro, un montón de cosas. Bueno, estoy hablando con uno que está desde los comienzos, pero claro. Pero hay otras que también forman parte de esa experiencia inicial, ¿no? Sí, tenemos un poco el gusto de que afortunadamente no es que no hubo un montón de conflictos, de debates, sí, por supuesto, así de cosas traumáticas también como organización, pero te diría que en un 90% la gente que transitó por el Culebrón y que después la vida la llevó para otros lugares, sigue vinculada, ¿viste? Sigue aportando lo que puede desde el lugar en el que está. Es como que nosotros nos hemos preocupado también viste que a veces está esa cuestión, a veces yo tengo esa discusión porque bueno, los que te dicen, bueno, sí, somos amigos, bueno, pero una cosa es la amistad y otra cosa es la política, u otra cosa es y yo discuto un poco esa idea, ¿no? Porque en la idea de política que nosotros tenemos, la amistad es lo esencial. La amistad, nosotros siempre decimos, es la forma más antigua de organización popular. Sin vínculos no se puede hacer nada. Y cuando está en crisis el vínculo y hay que poner en cuestión la política, la ponemos en cuestión. Porque no creo que apostando a la amistad se debilite un proyecto político. Al contrario, me parece que se fortalece. Así que toda esa banda, gente que fue entrando y saliendo, estamos en contacto. Lo que sí que, qué sé yo, la vida de todos, ¿viste? Vamos teniendo hijos, parejas, sí. Romances, cosas, ofertas laborales de distinto tipo. Uh-huh. Pero no, es como que la tribu sigue en contacto. Es tan importante lo que decís y tan real de esto de revalorizar lo esencial, ¿no? De revalorizar los afectos, los vínculos, la amistad, el amor, sí, en definitiva, porque eso lo tienen muy en claro del otro lado. Digo, cuando fue la época de la dictadura genocida o cuando fue la época del menemismo del que hablábamos o del posterior macrismo que padecimos y todo, lo primero que ha hecho fue romper esos momentos de encuentro, desagregarnos en cambio de dificultar cómo seguíamos encontrándonos y generar entre nosotros
o tratar de generar entre nosotros divisiones, momentos de fractura. O sea que si ellos lo tienen tan en claro, nosotros de este lado tenemos que hacer todo lo posible por revalorizarlo. Claro, pero por eso, viste, hay que ir a fondo en la idea esa, porque yo creo que nosotros también, viste, entre la militancia más de izquierda, también muchas veces tenemos una lógica muy competitiva. Claro. Adentro nuestro, ¿viste? Y eso es lo que a mí más, por eso en general esta discusión sobre la amistad no es que, ¿viste?, la tenemos con neoliberales, a veces la tenemos entre nosotros. Y sí, es donde más hace falta. Claro, darnos cuenta de que no, y por ejemplo, yo sinceramente te digo, yo viví como muy traumáticamente la experiencia de los últimos años del kirchnerismo anterior, cuando se dio toda esa fractura al interior del campo popular y de las organizaciones del campo popular y las internas esas en función de una estrategia que para muchos en ese momento era digamos subordinar licuar todos los matices de debates que había en el campo popular para tratar de encorsetar todo en una sola fórmula vertical de construcción. Y todo ese debate que hubo en esos años a mí me afectó mucho en lo anímico. Fue mucho tiempo después que internamente acá, reflexionando sobre todo lo que había pasado, nos dimos cuenta de que teníamos que poner en cuestión, adentro del campo popular, el tema de la política competitiva y empezar a escribir otra teoría de la construcción de poder que fuera la política colaborativa. Y estamos un poco en esa batalla de ver cómo formulamos, por eso la cultura viva comunitaria es tan importante, porque es el caldo de cultivo de otra teoría política que yo creo que incluso trasciende a la experiencia marxista, ¿viste? En el sentido de que ubica la cuestión de lo colaborativo y el vínculo colaborativo como el componente esencial de lo popular. Y a partir de ahí construye organización revolucionaria. Qué bueno lo que estás diciendo, porque además desde esa mirada es como que ya no hace falta, sino todo lo contrario, la figura del líder carismático único, del referente que en el cual se deposita todo, sino que hay una construcción mucho más colectiva, mucho más de hacerla en esta mirada, digamos, donde la participación es mucho más fuerte que la delegación, porque muchas veces la delegación también la hacemos en nuestras propias construcciones. Decimos una cosa y por un lado, pero por el otro lado terminamos siempre refiriéndonos a tal o cual como la cabeza que puede hacer todo, ¿no? Claro. Y eso va en contra. Yo pienso, por ahí, viste, nosotros cuando charlamos de esto es como justo ayer estábamos, viste, hablando con un compañero de Bolivia y otro de Brasil y otro de Chile, viste, y sobre este tema particularmente. Y mira, yo creo que es como una espiral esto, viste. O sea, hay momentos en donde el poder en la lucha social, donde el poder se concentra. Hay momentos donde se vuelve medio vertical y no se puede evitar eso porque la historia es conflictiva y hay momentos en donde el poder se tiene que concentrar porque hay que provocar un cambio cuántico en alguna situación que hay que resolver.
Bien. Lo importante es que lo que tenemos que pensar, creo yo siempre, los militantes populares, es que esa es una fase que después tiene que volver enseguida a la cuestión colaborativa, comunitaria, porque si no, si esa cuestión de la concentración de poder que se necesita en un momento se cristaliza, entonces la izquierda termina siendo una cosa monstruosa, peor de lo que quiere enfrentar. Claro. Entonces, yo creo que si tenemos conciencia de que la esencia de lo popular es lo colaborativo, entonces cuando hace falta competir por alguna razón, y hace falta concentrar poder, y hace falta por un tiempo darle forma a un dispositivo vertical, inmediatamente pasada esa situación volvemos a democratizar todo. Bien. Y entonces el poder digamos, el poder concentrado tiene una pesadilla con nosotros, Claro. porque nunca nos encuentra burocratizados, siempre nos encuentra organizando poder, concentrándolo y volviéndolo a repartir. Y entonces ahí nos volvemos indisciplinables. Pero cuando nos compramos la idea de la jefatura, Uh-huh. ahí empieza el pueblo, además nos empezamos a confundir todos, ¿viste? Nos empezamos a confundir mal. Ayer yo pasé por Cristianucci en ese debate porque dije una frase del Evangelio, ¿viste? Ajá. Que cuando Jesús le dice a los discípulos, le dice a ustedes que los discípulos son en alguna medida militantes, ¿no? Obvio. Y le dice, bueno, miren, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la vuelve a salar? O sea, si ustedes no tienen en claro que el poder está para ser repartido y la lucha contra la dominación va a ser eterna, Uh-huh. si ustedes alguna vez creen que pueden ser los dueños de una verdad absoluta y de un momento Uh-huh. cristalizado de felicidad para siempre, si ustedes pierden, se enferman de esa manera y pierden su sabor, el mundo pierde de su sabor, ¿no? El pueblo pierde su destino. Y yo creo que ahora también lo que pasa cuando aparecen estos esquizoides como Milei y como Trump y como Bolsonaro, estos personajes tan neuróticos en cargos de enorme responsabilidad pública, es porque también nosotros a veces desde las izquierdas, no procedemos con salud mental en nuestra construcción. Y el pueblo terminamos todos medio enfermos, ¿no? Y aparecen estos emergentes. Estamos hablando con Eduardo Balán de El Culebrón Timbal, pero además yo, en lo particular, hace muchos años él nos invitó a varios de acá de Rosario y ahí conocí por primera vez a Celio Turino, y escuché hablar de otros puntos de cultura distintos y otra forma de pensar la cultura comunitaria. Y hoy estamos en la semana, estamos entrando en toda una semana de la cultura viva comunitaria. Contanos un poco de esto, Eduardo, por favor. Mira, la cultura viva comunitaria es el nombre que hace unos 15, 20 años le venimos poniendo a las experiencias de cultura de arte, de comunicación, de educación, que tienen alguna base barrial y que hay en toda Latinoamérica. Ahí se calcula más o menos que en todo el continente hay más o menos unos 200.000 procesos de cultura viva comunitaria, bibliotecas populares, radios, centros culturales, grupos de teatro comunitario, murgas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco lo que nosotros hicimos conscientes es que todas esas experiencias no había una categoría que las explicara políticamente, y además que no había políticas públicas
Claro. que dieran cuenta de esa realidad. Ujú. Entonces ahí empezó toda una lucha para visibilizar que existía un campo de la producción cultural que era la cultura viva comunitaria y en segundo término plantear que necesitaban ser protegidas y fortalecidas por las políticas estatales. Ujú. Y ahí se dieron un montón de luchas en distintos países, de leyes de apoyo a la cultura viva comunitaria y todo eso, que y en ese tránsito, digamos, descubrimos que la política puntos de cultura que se hacía en Brasil era de las mejores que había a nivel continental. Ujú. Porque en vez de plantear que los estados, digamos, construyeran infraestructuras en los barrios para hacer política estatal, más bien lo que tenían que hacer era ir a los territorios a detectar esos procesos que había ya hechos por la gente y fortalecerlos, ¿no? Claro, respetar ahí Entonces, la autonomía de esas construcciones. claro, tal cual, exactamente, alentarlas, conectarlas, ponerlas en red, Ujú. habilitarles espacio de la discusión de la política municipal, en fin, un montón de cosas que se desprendían de ese planteo, ¿no? Y bueno, ahí fue que conocimos a Celio Turino y a partir de ahí se fue generando un movimiento, que es el movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria y que hoy existe en 17 países, ya hizo 5 congresos nacionales y bueno, se va peleando para que toda esta perspectiva cada vez tenga mayor fuerza en los territorios, ¿no? Bien. Y en las plazas, el 23 va a Sí. haber actividades. Tal cual. Bueno, Ahí. el 23 de mayo estamos celebrando los 10 años de aquel primer congreso latinoamericano que se hizo en La Paz, en Bolivia. O sea, va a ser una celebración, pero al mismo tiempo se coincide con que hay una diputada del Frente de Todos, María Rosa Martínez, que es Ujú. una compañera, una señora grande, digamos, que además estuvo en la dictadura presa, que tiene toda una tradición de lucha por otro modelo de desarrollo, es promotora también de una ley que se llama la Marcha al Campo, Ujú. una diputada realmente muy, muy comprometida. Ella se conectó con el movimiento argentino de cultura viva comunitaria, armamos en conjunto un proyecto de ley solo de fomento de la cultura viva comunitaria, una ley inicial, un primer paso, que busca visibilizar y generar las condiciones para un plan que tenga que ver con el fortalecimiento de las experiencias en los territorios. Y eso es lo que se va a presentar el martes 23 de mayo en el Congreso de la Nación. Muy bien. Así que vamos a estar un poco celebrando y al mismo tiempo eh, impulsando una normativa que se haga cargo de este tema de las culturas de los territorios. Me parece que es fundamental todo esto, porque así como el año que viene estábamos en la resistencia contra aquello que querían borrar las asignaciones específicas, Tal cual. y borrar de un plumazo un montón de cosas, esto es un paso más adelante porque es ya no la defensa, sino la construcción propositiva a partir Exacto. de donde tener un piso real desde donde construir todo eso. Y el 23, ¿qué va a haber ahí en la plaza? Contanos un poquito de eso y con eso vamos acercándonos al final, Dale. Eduardo. Listo. No, mira, no, o sea, por lo pronto estamos trabajando con la Red Nacional de Teatro Comunitario, Ajá. que es probable que tenga ellos prepararon todo un espectáculo en ocasión de los 40 años de la democracia y probablemente estamos viendo en qué horario se va a compartir ese espectáculo que incluye números de varios elencos de teatro comunitario, pero además, bueno, vamos a tener presencia de las murgas de conurbano y de capital,
hay grupos colectivos de circo social que van a estar haciendo actividades callejeras, va a haber un mural participativo sobre la cuestión de la cultura viva comunitaria, una radio abierta. Vamos a estar en streaming con otros países de Latinoamérica que también nos van a estar saludando y compartiendo las actividades que están haciendo en otros países. Y la idea, bueno, también vamos a estar ahí con una carroza que se llama la Carroza de las Culturas, con la que el año pasado digamos, activamos ahí contra el apagón cultural. Claro. Así que no, va a haber todo un combo de cosas. La programación definitiva la vamos a estar divulgando mañana, con horarios y todo, pero la idea es que también vamos a estar difundiendo las actividades que va a haber en distintos lugares del país ese día. Muy bien. Así que vamos a estar activando todo eso. Bueno, esperamos que nos hagan llegar eso y desde ya cuenten con todo nuestro apoyo, colaboración y todo lo que se pueda en ese sentido, Eduardo. Buenísimo, Carlos. Te mando un abrazo enorme, tengo ganas de verte, como siempre. Sí, hay que tomar un vino por allá, ¿no? Así es. Ya nos vamos a encontrar por ahí en Rosario y charlar un rato. Un abrazo grande, Eduardo Balán. Un beso, cuídate. Cuídate vos también. Estuvimos hablando con Eduardo Balán de cultura viva comunitaria también, del Culebrón Timbal, una experiencia increíblemente hermosa de nuestra Argentina. FM La Hormiga, 104.3, Radio Comunitaria.